Hola, buenas a todos. Arrancamos con la reunión. Me presento, soy Bernard de Millennials Consulting, estoy en la parte comercial y bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona todo el tema del kit digital, cómo funciona desde la parte de tramitación, que será la primera parte que voy a explicar, tanto luego la parte de cosas que se pueden realizar, proyectos digitales, que me cubre, que no, y bueno, responderé pues eso, a las dudas que vayan surgiendo para que quede claro un poco cómo poder trabajar con el kit digital y solicitarlo a tiempo. Voy a compartir pantalla. Primero de todo, bueno, os comento, el kit digital, la cuantía de dinero que va para la subvención depende de la cantidad de empleados que tengáis, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos entre 10 y menos de 50 empleados, corresponderían 12.000 euros, entre 3 y 10 empleados, 6.000 euros y entre 0 y menos de 3 empleados, 2.000 euros. ¿Cómo se barema? ¿Cómo sabemos la cantidad de empleados que tenemos? Pues habría que hacer un cálculo de los empleados que se tuvieron en el 2021. Es decir, si en el 2022 habéis contratado a 5 personas, eso no contaría, ¿vale? Contaría lo que es el año natural desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Para ello, hay empresas que por ser temporada alta o tal, o negocios en los que tienen un pico de demanda, contratan a 5 personas, pero durante 3 meses, por ejemplo. Al final, habría que hacer una media de los empleados que has tenido en total durante todo el año. Por ejemplo, si habéis tenido un empleado de 3 meses, pues a lo mejor os puntúa 0,2, ¿no? Entonces, hay un documento que se llama Plantilla Media de la Seguridad Social en el periodo del 2021, ¿vale? Que podéis preguntar a vuestra asesoría, que os va a decir el número exacto de trabajadores que tuvisteis en 2021, ¿vale? Vais a tener, pues eso, 5,3, 2,8, porque si alguno ha estado unos meses no ha estado trabajando o está de baja o entonces en función de eso hay una baremación, ¿vale? Lo importante de saber es si, por ejemplo, tenéis 3 empleados durante un año a jornada completa, pues al tener 3 justos ya estaríamos en este segmento, ¿vale? Si estáis en duda si tenéis 7 o 8 trabajadores, pues bueno, daría un poco igual, ¿no? Porque estaríamos en este tramo de entre 3 y 10, ¿vale? Esto es un poco para entender las diferentes cantidades, ¿vale? Actualmente, a día de hoy, a 28 de abril, esta subvención ya ha salido, salió el día 15 de marzo, ¿vale? Y os voy a explicar en un primer momento cómo funciona el tema de la tramitación y después vamos a ver el tema de cosas que se pueden digitalizar, etcétera, ¿vale? Esta subvención ya ha salido y está pendiente de salir el 1 de junio esta subvención y está pendiente de salir pues aproximadamente sobre el 1 de octubre, puede que un poquito antes, un poquito después, porque las fechas todavía no están fijadas para este tramo, ¿vale? Ahora os comento un poco cómo funciona. Esta subvención hacen falta dos tipos de empresa. Una empresa que se encarga de hacer la subvención y otra empresa que se encarga de hacer el proyecto digital, ¿vale? Una misma empresa no podría haceros la tramitación y al mismo tiempo el proyecto digital. Lo han querido separar así porque la ayuda de los 6.000 euros o 2.000, dependiendo del tramo en que estéis, la quieren exclusivamente para digitalizar empresas. No quieren que dentro de estos 6.000 euros haya una partida para tramitación y otra para digitalización, ¿vale? Por eso han hecho esa separación, ¿vale? ¿Cómo funciona la subvención? La subvención, ya ha salido este tramo, hay dinero para aproximadamente los 40.000 primeros. Si sale, por ejemplo, el 1 de junio y lo presentamos el mismo día que sale, pues seguramente nos van a dar la subvención porque estamos dentro del plazo. Para poner un ejemplo, cuando salió este segmento, en el primer día se tramitaron 20.000 solicitudes y a lo largo de las 2 primeras semanas ya se llegó a las 40.000. Entonces, si presentamos la subvención en la semana 3 o semana 4, seguramente nos la van a dar como rechazada porque no hay fondos, ¿vale? Es para el primero que llegue. Por ello, comento que hay que buscar una empresa que lo tramite, ¿vale? Nosotros, Millennials Consulting, os podemos poner en contacto con una empresa que la verdad es que gestiona muy bien todo el tema de las subvenciones. También, al mismo tiempo, os tengo que comentar que no es que sea obligatorio contratar a esa empresa. Hay empresas que dicen, pues mira, me lo va a tramitar mi asesoría de toda la vida. Perfecto. O, oye, yo es que tengo personal en la empresa que sabe tramitar subvenciones. Por nuestra parte, no habría ningún problema a la hora de trabajar, pero sí que tenéis que tener bastante claro que alguna persona os tiene que hacer la tramitación, ¿vale?
Dicho esto, os comento un poco la empresa esta por si quisierais que os pusiera en contacto. Ellos cobran 150 euros al inicio de la presentación de la solicitud y cuando os dan la subvención, os la confirman 100%, ellos cobran 350, ¿vale? En total, 500 euros si estáis en este tramo y si estáis en este tramo, ellos cobran 150 euros al inicio y a la confirmación de la subvención otros 150, ¿vale? Porque tengáis también una idea de rangos de precio, ¿vale? No hay ningún tipo de compromiso. Lo dicho, si tenéis otra empresa que os lo quiere gestionar, no habrá ningún problema. Simplemente que, bueno, esta empresa con la que trabajamos ya ha presentado muchos en este segmento, va a trabajar con más de 500 kit digital en este año y la verdad es que son muy profesionales y bueno, os tramitarían el primer día de subvención, os presentarían todo, ¿vale? Lo que harían ellos sería, con tiempo, pediros toda la documentación de la empresa, lo dejarían todo guardado y archivado y el primer día de que sale la subvención os lo presentarían para asegurarse de que os dan esta subvención, ¿vale? Esta primera introducción era un poco para explicaros cómo funciona el tema de la tramitación, ¿vale? Voy a comentar una cosita más, ¿vale? Y ahora me podéis hacer preguntas o si hay alguna duda, ¿vale? Esta subvención, ¿cómo funciona? Se solicita esta subvención cuando os la conceden, lo que sí que tendríais que pagar vosotros, ¿vale? Sería el IVA, ¿vale? Sería una cantidad que luego os deduciréis en la empresa, pero sí que habría que pagarlo, ¿vale? Por ejemplo, si os dan la subvención de 6.000 euros, pues tendréis que pagar el IVA, el 21%, ¿vale? Para arrancar este servicio. Estos 6.000 euros, el gobierno no os lo ingresarían a vosotros directamente, se lo ingresarían a la empresa que os está haciendo el proyecto. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un proyecto de, me lo invento, una página web, un CRM o redes sociales, lo que sea. Hemos hecho ya ese presupuesto, ¿no? Entonces, una vez lo presentamos, como que se va a hacer esos servicios, el gobierno lo que nos dice es, vale, empezar el proyecto. Nosotros empezaríamos a hacerte el proyecto y el gobierno nos pagaría a nosotros directamente estos 6.000 euros. Es decir, el gobierno no te ingresaría a ti esos 6.000 euros, por lo que no tendrías que declararlos ni luego pagarnos a nosotros, sino que directamente tus costes al final serían lo que es la tramitación, que bueno, puede ser con una empresa o si sabéis vosotros mismos tramitarla, pues vosotros mismos lo podréis hacer sin problema, ¿vale? Y el IVA del importe, ¿vale? El resto, bueno, el 100% de estos 6.000 euros los pagaría el gobierno a fondo perdido, ¿vale? Esto era un poquito todo en cuanto a la subvención, ¿vale? Voy aquí a dejar de compartir un momento y, bueno, quería preguntar si hay aquí alguna duda, si hay algo que no ha quedado claro, que me comentarais, ¿vale? Si queréis por el chat. Vale, perfecto. Bueno, pues como no recibo dudas, continúo con un poco con la presentación. Vale, este era un poquito el resumen, ¿vale? De la subvención, ¿vale? Ahora vengo a esta parte. Esta parte sería un poco todos los servicios que se pueden realizar, que ahora luego los explicaré uno por uno, todas las cosas que se pueden realizar y estos serían un poco los precios que ha marcado el gobierno, ¿vale? Ahora voy a explicar un poquito cómo tendríamos que hacer ese primer presupuesto, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Aquí, supongamos que vuestra empresa está en este tramo y os corresponden 6.000 euros, ¿vale? Vosotros no podríais coger y decir, bueno, pues quiero esos 6.000 euros para hacer una super página web y gastármelo todo en una página web, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, para hacer una página web, el gobierno ha destinado 2.000 euros. Estéis en este tramo de entre 3 y 10 empleados o más o menos de 3 empleados, ¿vale? Marca el precio, ¿no? Entonces, significa que si hacemos un presupuesto de 6.000 euros, el gobierno solo va a cubrir 2.000, ¿vale? Porque es el máximo que va a cubrir en este segmento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si tenemos, por ejemplo, 6.000 euros? Pues podríamos coger, por poneros un ejemplo, el servicio de página web, por ejemplo, un CRM y, por ejemplo, Business Intelligence y Analítica. Por poner un ejemplo, ¿no? Hacemos 2.000, 2.000 y 2.000, 6.000, ¿vale? También podría darse el caso en el que os paséis de esa cantidad. Por ejemplo, 2.000 por aquí, 2.500 y 2.000. Tendríamos en total 6.500. Tendríamos un presupuesto de 6.500 sabiendo que el gobierno te va a cubrir 6.000 euros, ¿vale? Eso también sería posible, ¿vale? De cada servicio, por ejemplo,
sitio web y presencia en Internet, ¿vale? ¿Qué contiene? ¿Qué vais a hacer exactamente, no? Pues también lo han marcado en la página 20, como vemos, del BOE está puesto un poco el resumen de todos los servicios y a partir de la página 37, ¿vale? Está el detalle de lo que incluye, ¿vale? Por ejemplo, un sitio web, presencia en Internet, ¿qué incluye? ¿Vale? Pues, por ejemplo, está aquí enmarcado el precio, funcionalidades y servicios, pues el dominio, por ejemplo, con 12 meses, el hosting, 12 meses, el diseño de la página web, que la página web esté bonita para los clientes, etcétera. Que la web sea responsive, bueno, que se vea bien para móvil, tablet, etcétera. Que cargue rápido, por supuesto. Que tenga un nivel de calidad AA. Que sea autogestionable, que es que, bueno, si el día de mañana tú quieres cambiar alguna foto o quieres cambiar alguna cosa en la página web, que puedas hacerlo y el posicionamiento básico de Internet de SEO, ¿vale? ¿Qué es el SEO? Bueno, el posicionamiento básico, vamos a poner el ejemplo de tú entras a una página web de zapatillas y ves una foto que, bueno, es una zapatilla y dices, pues sí, pues si ves fotos de zapatillas, pues una tienda de zapatillas, pero el robot de Google no ve esa foto como la estás viendo tú, que es un robot al fin y al cabo, y detrás de esa imagen, él, si tiene mal el código, por ejemplo, pone que XYZ en esa foto, pues Google se piensa que en vez de vender zapatillas, vendes XYZ. Entonces, no entiende tu página web dónde debería posicionarse, por lo tanto, no se posiciona correctamente. Con esto, ¿qué hacemos? Que si tú vendes zapatillas, el código interno, que no se ve a vista de usuario, ponga zapatilla roja y Google entienda que tu página web vende zapatillas, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, ¿vale? En lo que incluye, por ejemplo, la página web. Vale, voy a hacer un poco el resumen, vuelvo otra vez aquí y voy a hacer un poco resumen de los servicios, ¿vale? Sitio web está encaminado a una página web de servicios, ¿vale? Por ejemplo, encaminado a páginas web de quiénes somos, los servicios que ofrecemos, etcétera, sin carrito de compra. ¿Vale? Política de cookies, bueno, los servicios que ofertamos, diferentes páginas, un blog, etcétera, pero no con carrito de compra, ¿vale? En comercio electrónico está encaminado a, por ejemplo, como siguiendo el ejemplo de antes, una tienda de zapatillas donde hay muchas zapatillas, muchos colores, muchas tallas, diferentes precios, diferente carrito de compra, etcétera, ¿vale? Esto sería un e-commerce. Gestión de redes sociales, esta partida la han encaminado a la creación de una red social. Por ejemplo, yo creo un Instagram, ¿vale? Y hacemos unas publicaciones tanto de fotos como de posts, historias, etcétera. Esta partida no está encaminada a inversión en redes sociales, es decir, no pagas a Google una cantidad para que te publicite más, sino que sería orgánicamente, es decir, subes fotos en tu canal, etcétera, en tu grupo de Facebook o se puede elegir diferentes redes sociales, ¿vale? Pero están encaminados más a un trabajo de community manager, ¿vale? Recalco que está planteado aquí como, bueno, si no tengo página web, lo que me incluye, pero si ya tengo una página web, por ejemplo, o ya tengo mis redes sociales, ¿se puede aprovechar el kit digital? Sí. Es decir, sí que se puede utilizar esta partida para decir, oye, ya tengo la página web, pero está muy antigua, me la hizo una persona hace muchos años, entonces quiero mejorarla. Sí que se podría hacer, ¿vale? Tanto mejoras en página web como en redes sociales. Oye, es que ya tengo mi Facebook, pero oye, alguien que me esté subiendo fotos, etcétera, pues oye, me vendría bien, ¿no? Sí que se puede aprovechar, ¿vale? Después me vengo a la partida de gestión de clientes, ¿vale? Que es un CRM. ¿Vale? Para los que no sepan a lo mejor qué es un CRM, os comento. Un CRM es una aplicación de ventas que lo que ayuda es a los comerciales a potenciarlo. Es decir, si yo soy un buen comercial y hago 5 ventas al mes, pues con este tipo de herramientas pues puede ser que llegue a 10, a 15 o a 20 ventas al mes gracias a estas herramientas, ¿vale? Estas herramientas lo que me hacen es, como si fuera un videojuego, a mí, por ejemplo, me llegan por la página web, se me registran 20 personas. Esas 20 personas yo las tengo que atender por teléfono. A una la llamo, no me hace ni caso, le envío un email, no me hace ni caso, pues se queda en el nivel 1. Otra, le llamo por teléfono y me dice que está un poco interesado, pero que tiene dudas, no sé qué. Bueno, la pongo en el nivel 2, por poneros un ejemplo, ¿vale? Y otro me dice que está súper interesado, que la semana que viene me dice que si me compra o no me compra. Entonces, yo lo pondría en el nivel 5, ¿vale? ¿Qué pasa? Que
al día siguiente yo tengo clasificados todos mis clientes por diferentes niveles, entonces los atenderé en función de las prioridades. Es decir, si tengo a 5 empresas que están a punto de comprarme, no me pondría a buscar nuevas empresas a las que atender, sino que atendería a esos 5 que están casi a punto de la venta para conseguir la venta. Si yo no detecto esto, esas 5 personas que están muy interesadas, las dejaría una semana sin atender, perderían interés y posiblemente ya no estén tan interesados en mis productos o servicios y ya quieran hacer otra cosa o terminen por no comprarme porque no les he hecho un buen seguimiento, ¿vale? Esto podría ser, por ejemplo, una partida de CRM. Business Intelligence y Analítica, aquí va encaminado tanto en analítica, página web, como analítica de, por ejemplo, si utilizamos herramientas como CRM o RP de facturación o alguna herramienta, sacar estadísticas de, oye, pues, ¿cuánto vendemos? Si lo que vendemos está bien, ¿cuántas llamadas ha hecho mi comercial, por ejemplo? ¿Cuánto hemos facturado? ¿Qué productos son los que más vendemos? Toda esta analítica de cómo va el negocio, etcétera, hay herramientas para poder medirla, ¿vale? En gestión de procesos, esta partida la han dejado un poquito más libre, donde podría entrar prácticamente cualquier herramienta de Zoho, ¿vale? Podrían entrar cualquier herramienta de cualquier departamento, ¿vale? Por ejemplo, herramientas que ayuden a gestión de proyectos, herramientas de gestión de recursos humanos, herramientas de chatbot en la web, herramienta de formularios, herramienta de facturación, bueno, todo tipo de herramientas que se podrían utilizar para la gestión de procesos, integraciones, desarrollos a medida, etcétera, ¿vale? Esta partida la podríamos aprovechar para eso. Factura electrónica va encaminada también a, pues eso, a un RP de facturación, una herramienta con la que puedas facturar. También se podría utilizar en esta partida herramientas de facturación, servicios de oficina y herramienta virtual. Aquí estaríamos en temas de, por ejemplo, licencias de correo. Si tú le pagas a Google licencias de correo, o si tú utilizas luego, por ejemplo, un CRM o algún software, tiene al final una cuota mensual de licencia por usuario que vas pagando. Entonces, pues te cubriría hasta 250 por usuario. Es decir, si hay una licencia que vale 400 euros, pues te cubriría en un máximo de 250 euros por usuario, ¿vale? Aquí hay limitaciones. Si estamos en este tramo de empresas, hasta 9 usuarios se podrían meter de licencias. Y aquí, si estamos en este tramo de 0 a 3 empleados, tendríamos hasta 2 usuarios, ¿vale? En comunicaciones seguras y ciberseguridad son 2 servicios que nosotros no ofertamos, pero también tenemos una empresa con la que colaboramos que puede dar servicio de seguridad, pues para evitar que te hackeen, pues eso, un servicio por si llega el momento en que te hackean, pues tener una solución rápida y no ocurran grandes perjuicios, etcétera, ¿vale? Estas serían estas 2 partidas para ciberseguridad, ¿vale? Y bueno, básicamente serían estos todos los servicios que se pueden realizar. Para la hora de realizar un presupuesto, pues eso, los precios están como muy paquetizados. Sí que es verdad que las prestaciones no pueden ser menores, pero sí mayores. Por ejemplo, quiero un CRM súper potente, quiero, bueno, un montón de cosas, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ese CRM vale 4.000 euros. Podría darse el caso, es decir, se puede hacer un presupuesto de 4.000 euros, pero sabiendo que en esta partida el gobierno solo te cubre 2.000 euros, ¿vale? Hay unas prestaciones mínimas que nos marca, ¿vale? Por ejemplo, es un poquito lo que he explicado de la página web, donde se ven todas las cosas que incluyen, ¿vale? A partir de la página 37 nos explican, por ejemplo, gestión de clientes, que es el CRM, un poco las horas de trabajo y las tareas de gestión de clientes, de potenciales, las oportunidades, que haya reporting, que haya, pues eso, luego estadísticas para ver el trabajo que se ha realizado, si es bueno, si es malo, etcétera, que haya diferentes roles y permisos. Por ejemplo, yo puedo ser el jefe, que tengo acceso a todo, a todas las partes del CRM, pero el que es el comercial solo accede a ver sus clientes, no los clientes del vecino, para no estorbarle o lo que sea, o ver que vende otro comercial y que vendes tú, ¿no? Por ejemplo, se le pueden limitar los permisos. También alertas, automatizaciones que ayudan un poco a detectar de, oye, que tienes aquí a este una semana sin atender, llámalo que está en el nivel 5 a punto de la venta, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que sea un diseño responsive, que sea fácil de utilizar y que se pueda conectar por APIs a otros servicios, ¿no? Eso podría ser, ¿vale? Y bueno, más o menos he explicado un poco todas las posibilidades, ¿vale? Que tendríamos en el CRM.
No sé si hay alguna duda o alguna cosita que queráis ver o alguna duda particular vuestra de vuestra empresa que digáis, oye, pues es que mi empresa no sé si quiero esto o quiero lo otro, o no sé si ha surgido alguna duda. Podéis escribirme si hay algo que no haya quedado claro. Si más o menos tenéis claros los servicios, pues ya contactaríamos. Podéis contactar con nosotros al correo de SEO y web @millennialsconsulting.es. Este vídeo, bueno, lo vamos a subir a YouTube. Pondremos en la caja de descripción el email de contacto, ¿vale? Una vez ya, pues eso, habéis visto un poco todos los servicios que ofertamos, pues bueno, podéis contactarnos y bueno, pues mira, estoy interesado en poner un CRM en página web y tal. O oye, pues quiero una pequeña reunión para aclarar un poco los últimos puntos o quiero que me pongáis en contacto con la empresa que os tramita las subvenciones. Por esa parte, estamos un poco para orientaros, para ayudaros y que podáis tramitar esta subvención, que bueno, esta subvención es muy buena, no ha salido una subvención así, yo creo que nunca, ¿vale? Os iba a decir los últimos 10 años, pero vamos, directamente os digo que no sé una subvención así tan buena. Normalmente las subvenciones tienes que adelantar el dinero y luego ya te lo darán. Y aquí, bueno, como lo han planteado con el kit digital, pues realmente solo hay que pagar el IVA y el dinero es a fondo perdido para la digitalización de vuestra empresa. Y bueno, es una subvención muy buena. Pues eso, estamos a vuestra disposición para solventaros todo tipo de dudas. Web@millennialsconsulting.es. Este sería el email al que tenéis que contactar por si hay alguna duda o alguna cosita que tengáis, ¿vale? Y bueno, pues si no hay ninguna duda más, pues muchas gracias por asistir a este webinar y bueno, lo colgaremos también en YouTube para nuestros seguidores que también estén atentos un poco de esta subvención para poder aprovecharla, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.